la historia, ¿verdad? De Moisés y nos hemos adentrado a una, a una mayor comprensión, ¿verdad?, de la palabra de Dios, a una mayor comprensión del Antiguo Testamento. Y por eso nosotros hoy queremos adentrarnos aún más en esta historia del pueblo de Israel, en esta historia de la salvación, después que el pueblo de Israel, eh, como ustedes saben, por causas eh, ajenas a su voluntad, tuvo que huir a Egipto. Y allí, como ustedes conocen muy bien, el pueblo hebreo, como se le va a llamar desde ese momento en adelante, el pueblo hebreo tuvo que padecer la esclavitud en Egipto. Esta es la primera vez que vemos al pueblo salir, pero no va a ser la última. Esta es la primera. El pueblo sale de su tierra por necesidades, como ustedes saben, por hambruna. Y más adelante, el pueblo de Israel es un pueblo que ha sido muy maltratado, de hecho, desde el punto de vista político y social, y por lo tanto vamos a ver otros éxodos, vamos a ver también otras conquistas, comenzando, ¿verdad?, por esta que vamos a estudiar hoy, y, y bueno, con Jesús vamos a ver también cómo el pueblo de Israel estaba siendo también esclavizado por el Imperio Romano. Bueno, vamos entonces a adentrarnos un poquito más en lo que es la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel, y vamos hoy a estudiar el Éxodo. Vamos a estudiar la figura de Moisés y vamos a ver cuánto la figura de Moisés hizo por el pueblo de Dios. Moisés se pronuncia de diversas maneras. La pronunciación estándar, la pronunciación hebrea es Moshe, ¿verdad? Como si fuera una SH, más o menos, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Es como una SH en inglés. Nosotros en español no tenemos esa pronunciación, esa sh. Nosotros tenemos la chi, pero no tenemos la sh, que es un poquito más dulce, más suave, que es la SH. Nosotros tenemos la CH, pero esta es la SH. Por lo tanto, la pronunciación estándar de los hebreos es Moshe, Moshe, ¿verdad? Que se escribe como una SH dulce, suave, Moshe. Sin embargo, en latín se traduce como Mosés, y de ahí donde viene la palabra Moisés en español. El griego antiguo lo llamó Mosé, y como les decía, en latín ya viene ya estructurado un poco más como lo conocemos ahora, como Moisés. Ustedes saben que no pertenece esta figura solamente al cristianismo. Esto es algo que ya hablamos cuando hablábamos de Abraham, la figura de Abraham. Moisés pasa lo mismo, no es una figura solamente del cristianismo. Cuando digo no digo solamente es porque quiero decir que vamos a escuchar también otras religiones, como la religión judía y los musulmanes, hablar de Moisés como un profeta para ellos, ¿verdad? Eh, las religiones que llamamos religiones abrahámicas, porque acuérdense que es de Abraham que sale, ya eso lo estudiamos, ¿no? De él salen estas tres grandes religiones, se conforman, ¿verdad? El judaísmo, el cristianismo y la religión y el islamismo, o sea, la religión musulmana. También tienen a Moisés ellos como si fuera un gran profeta, para ellos es muy importante, y por lo tanto lo van a tratar como una figura importante, como un profeta importante en la historia de la religión. Para nosotros los cristianos, Moisés es muy importante porque no solamente es el autor
del Pentateuco, sino también porque dentro de la historia de la salvación juega un papel sumamente importante, sumamente importante. Según el relato del Éxodo, su madre no le da un nombre cuando nace, solo lo llama el niño. Es la hija del faraón, como ustedes saben, una egipcia, quien lo llama Moisés, porque ha sido salvado de las aguas, ¿no? Y de ahí viene su nombre, Moisés, que ha sido salvado de las aguas. Ustedes saben que la Biblia nos narra el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Que tuvo lugar cuando un faraón egipcio indeterminado, ¿verdad? No conocemos, se llama el faraón egipcio de aquella época, había ordenado a las parteras, a las comadronas, que mataran a todo varón hebreo recién nacido. Y ellas, por temor a Dios, no hicieron como se les mandó en este caso. El caso, como sabemos, Moisés, que fue hijo de Amrán, quien era miembro de la tribu de Leví y descendía de Jacob, y la esposa de él, que se puede llamar Lojebed o Jocabed, lo encontramos en Éxodo 2:1 y 6:20. Moisés tuvo hermanos, tuvo una hermana 7 años mayor que él, Miriam, y un hermano 3 años mayor que él, Aarón. Según el libro del Génesis, como sabemos, el padre de Amram, Coat, llegó a Egipto junto con 70 miembros del grupo de descendientes de Jacob, por lo que Moisés era parte de la segunda generación de israelitas nacidos en Egipto. Acuérdense que es como cuando nos vamos a otro país, ¿verdad? Y bueno, pues los que llegan son emigrantes, pero los hijos ya son nacidos en ese país y por lo tanto ya serían descendientes de primera, de segunda o de tercera generación, así sucesivamente. Moisés es un descendiente de segunda generación, o sea, recordemos que el padre sí nació allí, pero su abuelo ya fue un emigrante. De hecho, no quiere decir que sea un egipcio, quiere decir simplemente que nació allí, pero es considerado un hebreo a toda la, a todo dar. Digamos que es un hebreo 100%, porque es descendiente de las tribus, es descendiente del pueblo de Israel y para ellos es sangre hebrea y por lo tanto hayan nacido donde hayan nacido, no importa. En Estados Unidos pasa un poco igual, ¿verdad? Aunque los hijos nacen, los nietos nacen, son americanos, pero tienen sangre latina y se consideran latinos. Y de hecho, cuando le preguntan algo, sí, sí, muchos de ellos son nacidos allí, pero dicen, no, yo soy de México, o de Nicaragua, o de Argentina, o de Guatemala. ¿Por qué? Porque son considerados y se consideran ellos mismos, forman como parte del pueblo donde nacieron sus padres o sus abuelos. Así pasa con Moisés. Pero como ustedes saben, al ser rescatado por esta hija del faraón, que lo rescata desde las aguas, porque su madre hebrea tenía miedo, obviamente, a la orden del faraón de que las parteras mataran a todo varón hebreo recién nacido. Pero como ustedes saben, ellas no hicieron como se les mandó, sobre todo por temor a Dios, como les decía anteriormente. ¿Qué pasa? Bueno, pues sabemos la historia de Moisés, cómo precisamente nace en este ambiente hebreo y a la vez judío, o sea, sangre hebrea y perteneciente al pueblo hebreo, pero a la vez criado por los egipcios, entonces tiene, digamos, como empoderado esta doble situación, digamos, de su vida. Vamos entonces a hablar sobre los aspectos importantes de la vida de Moisés. Como ustedes saben, es muy importante que entendamos el Éxodo.
¿verdad? Que es el punto clave de la historia de Moisés y de la historia de Israel cuando salen de Egipto. Como ustedes saben, Dios escucha la voz de su pueblo en Egipto. Su pueblo está esclavizado, su pueblo se siente mal, porque obviamente son extranjeros en la tierra de Egipto y ellos claman a Dios. Dios escucha el clamor de su pueblo, ¿verdad? Como ustedes bien saben. Y eh, Moisés, que entre otras cosas se cría como hermano del faraón, del que va a ser luego el Ramsés, eh, nace como hebreo, se cría como egipcio y siente el llamado de Dios para guiar a su pueblo. Y aquí es donde viene entonces, digamos, el levantamiento de Moisés con su pueblo para huir de la esclavitud de Egipto y llegar a la tierra prometida. Fíjense, la Biblia eh, nos narra el Éxodo que podría estarse situando en torno más o menos a la fecha de 1446 antes de Cristo. Más o menos esa es la posible partida del Éxodo. No obstante, no es muy segura, porque según los historiadores, el que gobernaba, el faraón que gobernaba en Egipto, sería Tutmosis III. Sin embargo, como sabemos, el texto bíblico nos narra que los hebreos partieron eh, sobre todo en el reinado de Ramsés II en Egipto, lo cual más va ligándose a el año 1250 antes de Cristo, que es el año más aceptado. Así que a pesar de que muchos historiadores nos hablan del 1446 antes de Cristo como el inicio del Éxodo, no es hasta 1250 antes de Cristo que nosotros tenemos ya una fecha así como tentativa de que haya sido el Éxodo y con Ramsés II. Entonces, 1250 antes de Cristo con Ramsés II debería haber sido el Éxodo, aunque de hecho todas estas fechas, como ustedes saben, son tentativas. ¿Qué pasa con la salida de Egipto? Uh, Ustedes saben que suceden cosas muy importantes, o sea, suceden cosas sumamente claves en, eh, en el Éxodo, ¿verdad? El inicio del, del Éxodo cuando Yahvé precisamente quiere que su pueblo salga de Egipto y pueda volver a la tierra que es la promesa de Abraham, la promesa que había hecho a su pueblo. Entonces, vamos a buscar en sus Biblias, y voy a ir saltando un poquito porque este texto lo quiero resumir, que es un poquito largo, pero es importante que nosotros busquemos en nuestras Biblias el libro del Éxodo. Voy a buscarla yo en mi Biblia electrónica, ¿verdad? Como ustedes saben, siempre uso esta porque es más rápido de buscar. Pero ustedes pueden buscar en sus Biblias el Éxodo, de hecho es el segundo libro de la Biblia, por lo tanto no hay mucha pérdida. Y entonces vamos a buscar en el Éxodo, vamos a buscar el capítulo 2. El capítulo 2. Y vamos entonces a ir directamente al versículo
11. Al versículo 11. Éxodo 2:11 dice, en aquellos días cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Recuérdense que él se cría como egipcio, por lo tanto él siente la sangre hebrea, pero cuando llega como un egipcio, por lo tanto él no está siendo oprimido, pero él ve la opresión que tienen sus hermanos. Miró a uno y al otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esa es la rabia de encontrar a su pueblo que ha sido esclavizado. Salió al día siguiente y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué pegas a tu compañero? Él respondió, ¿quién te ha puesto de jefe y juez para nosotros, sobre nosotros? ¿Acaso estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Moisés, lleno de temor, se dijo, la cosa ciertamente se sabe, ¿verdad? Lo que había hecho él con el egipcio. Supo el faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle, pero él huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Se sentó junto a un pozo. Tenía un sacerdote de Madián, 7 hijas, que fueron a sacar agua y llenar los pilones para abrevar las ovejas de su padre. Pero vinieron los pastores y las echaron. Entonces levantándose Moisés, salió de su defensa y les abrevó el rebaño. Al volver ellas a donde su padre Reuel, éste le dijo, ¿cómo es que venís tan pronto hoy? Respondieron, un egipcio nos libró de las manos de los pastores y además sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño. Preguntó entonces a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Cómo así habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Aceptó Moisés morar con aquel hombre que dijo a Moisés, que dio a Moisés su hija Séfora. Esta dio a luz un hijo y llamóle Huerzón, pues dijo, forastero soy en tierra extranjera. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor que brotaba del fondo de la esclavitud subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos, y acordóse Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció, vamos al capítulo 3. Perdón, un momentito. Y conoció. Moisés era pastor del rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé, bien vista tengo a la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perisitas, de los givitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Dijo Moisés a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió, yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Y ahí es donde entonces Moisés pregunta a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a vosotros. Ahí es donde viene la revelación del nombre de Dios, que ya con ustedes, bueno, hemos trabajado ese tema. Eh, Dios revela su nombre como Yahvé, yo soy el que soy, eh, y revelando su nombre, Dios empieza a tener una relación más íntima con su pueblo, ¿verdad? Como ustedes saben, desde el momento de la creación, Dios comienza a tener ya ahora un momento, digamos, más íntimo con su pueblo, más de cercanía. Dios escucha el clamor de su pueblo, Dios trata de liberarlos, porque obviamente es su intento, su deseo de liberarlo, y lo consigue precisamente con el auxilio, los instrumentos humanos ¿verdad? Somos nosotros los seres humanos, y en este caso su instrumento es Moisés, que va al pueblo de Israel y le hace el llamado de la liberación, y ahí es donde viene entonces el proceso de la Pascua. Fíjense que todo lo que nosotros celebramos en la Pascua es lo que celebró el pueblo de Israel al salir de Egipto, pues ese paso de la esclavitud a la libertad, ese paso de vivir en Egipto a vivir en la tierra prometida, volver a la tierra prometida. De hecho, la Pascua judía es un recuerdo de todo lo que hacen en ese momento. De hecho, todos hacen los mismísimos rituales. La Pascua judía es una Pascua muy ritualista. Comen el cordero, se preparan, se visten preparados como si fueran a salir a caminar. Obviamente no lo hacen, pero lo hacen en recuerdo de lo que hizo el pueblo de Israel, que se prepararon, se ciñeron las cinturas y todo, como para salir a caminar, a hacer ese paso. Y por eso eh, es que es tan importante para el pueblo judío la Pascua. Claro, obviamente para nosotros es un poquito diferente. ¿Por qué para nosotros es un poquito diferente? Porque recordemos que la Pascua judía para nosotros, Jesús la modifica, ¿verdad? Porque Jesús de hecho celebra también la Pascua con sus discípulos, pero no utiliza las hierbas amargas, no utiliza el cordero, porque obviamente Él es el cordero, utiliza pan y vino porque quiere instituir la Eucaristía. Jesús lo hace con un sentido simbólico de celebrar la Pascua judía, pero él está celebrando en efecto, una Pascua cristiana, y es la Pascua del pan y del vino. Por lo tanto, no hay ya el cordero como animal, porque Jesús es el cordero de Dios, o sea, Él se coloca como expiación de los pecados. Por eso es que nosotros no hacemos, los cristianos, ofrendas de animales, porque Jesús se ha él mismo ofrecido para expiación de nuestros pecados. Y por lo tanto, Jesús lo que usa es el pan y el vino para quedarse en medio de nosotros como su cuerpo y su sangre. Pero los judíos utilizan el cordero, utilizan las hierbas amargas, utilizan eh, lo que les comentaba, el prepararse ellos mismos para salir a caminar, porque la idea es el paso. Acuérdense que Pascua es paso, y es el paso del pueblo de Israel por el desierto. Alrededor de 40 años más o menos aproximadamente van a pasar los israelitas por el desierto. ¿Entra Moisés a la tierra prometida? No entra Moisés a la tierra prometida, porque obviamente Moisés no llega ya con vida a la tierra prometida. Recordemos que son 40 años de desierto, es un tiempo bastante largo. Moisés no llega a entrar dentro de la tierra prometida, pero sí encamina al pueblo de Dios. Y después de Moisés, pues sabemos ya lo que sucede, que conocemos como en la historia de la salvación, Josué, jueces y bueno, pues los patriarcas y reyes que van a empezar a gobernar el pueblo de Israel. Pero hasta el momento preciso de entrar en la tierra prometida, Dios quiso llevar a Moisés hasta casi el último momento, pero no, Dios no tenía preparado a Moisés para entrar
en la tierra prometida. Simplemente es un designio de Dios. Dios quiso revelar a Moisés, ¿verdad? Por otra figura dentro del mismo pueblo de Dios. Ahora bien, vamos a analizar el paso. Vamos a analizar el paso de, analizar el paso de Egipto. Y vamos a ver la trayectoria. Quiero ver la trayectoria con ustedes, la trayectoria que hace el pueblo de Egipto, el pueblo de, perdón, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, pasando desde Egipto hacia la tierra prometida. Voy a compartir con ustedes el mapa del Éxodo. Estoy buscando un mapa que sea un poquito grande, porque sí quiero que lo vean bastante bien. Yo creo que este es bastante grande. Yo creo que este lo vamos a ver bastante bien. No es lo suficientemente grande como yo quisiera, eh, pero probablemente sí me deje agrandarlo. No tengo zoom en esta imagen, aunque me gustaría una imagen con zoom para poder agrandarla lo suficiente como para que ustedes puedan ver la trayectoria. Porque es importante que ustedes estudien la trayectoria para que se den cuenta de que es un dato completamente histórico, eh, una trayectoria completamente histórica que sucedió eh, por el pueblo de Israel a través del desierto. Entonces yo quiero que ustedes puedan ver los diferentes momentos de la... Bueno, voy a compartir este. No encuentro uno que sea un poquito más grande, pero de todos modos yo creo que este lo pueden ver bastante bien. El problema es que los mapas eh, que me salen en Google de hecho no son lo suficientemente grandes a veces para compartir, sobre todo si tienen un teléfono, pero si tienen la computadora van a verlo un poquito mejor. Bueno, ahora les estoy compartiendo mi pantalla y podrán ver eh, el paso, ¿verdad? Eh, del éxodo. Y voy a utilizar como siempre los colores eh, para que ustedes vayan viendo esta, digamos de alguna manera, esta trayectoria ustedes ven que salen de Egipto. Entonces voy a marcarles, estoy marcando con azul para que ustedes vean todo lo que es la región de Egipto. Fíjense el río Nilo, es este que yo les estoy trazando ahora en azul. Obviamente se ve bastante claro en el mapa. Se ve Egipto, la palabra Egipto obviamente es mucho más grande, pero recuérdense que todos estaban en esto que les estoy marcando de azul, que es la riviera del río Nilo, que es sumamente rico y sumamente fértil. Por eso es que puede ir el pueblo de Israel allí. Es una tierra fértil, una tierra que está irrigada por un río. Recuérdense que una tierra fértil. Recordemos que en aquel tiempo, al no existir los acueductos como nosotros los conocemos ahora, tienen que estar el pueblo cerca de alguna fuente de agua, porque el agua es vida, y si no hay agua no hay vida. Entonces, el pueblo de Israel está concentrado en esa parte, digamos, de Egipto, que es digamos, el cauce del río Nilo, donde hay esa fecundidad que ellos van a conocer como las cebollas de Egipto, que son sumamente famosas entre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque obviamente con las cebollas de Egipto ellos eh, tenían la posibilidad de condimentar de condimentar las comidas y ellos recuerdan muy bien las cebollas de Egipto. Era una tierra fértil, una tierra bastante
bastante bondadosa, pero estaban siendo esclavizados, por lo tanto siendo extranjeros y necesitaban salir de Egipto. Voy a quitar lo que he hecho en azul, porque ahora les voy a marcar cómo ellos salen y vean. La trayectoria está en rojo, pero yo la voy a marcar en azul por encima del rojo para que ustedes vayan viendo conmigo toda esta trayectoria que ellos hacen. Este es el paso por el Mar Rojo, ¿verdad? Voy a quitar el rojo para que ustedes vean. El Mar Rojo es precisamente toda esta, eh, digamos, todo este cauce que comienza obviamente desde acá abajo y sube hasta arriba, este cauce del Mar Rojo. Sin embargo, esta parte donde ellos pasan, que es una parte, como ustedes ven que ahora está seca, eso era Mar Rojo, solamente que al paso de los israelitas, ustedes saben, conocen, Dios abre en dos partes, esta parte y esta de acá arriba, del Valle de Sucot. Y ellos pasan. O sea, Dios divide estas dos partes. Esta de aquí arriba, que le estoy marcando con mi lápiz, y esta aquí abajo, que le estoy marcando ahora con mi lápiz, son como las dos paredes en las cuales abre Dios para que pase el pueblo israelita por allí, para que no sean alcanzados por el faraón. Claro, obviamente después de esto, Dios cierra el, el mar y ahí es donde se inundan los caballos del faraón y donde ya precisamente fallecen los que estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Acuérdense que para ellos era una pérdida muy grande porque estaban perdiendo los esclavos. Por eso es que los egipcios no quieren que los israelitas salgan del pueblo. Pasan por el Mar Rojo, luego Dios cierra de nuevo el mar. Esa zona actualmente es una zona que con el paso del tiempo se ha visto bastante disecada. Digamos que ya esa zona se ha quedado un poco seca, desierta también, medio pantanosa, digamos, de alguna manera, que no es ya mar rojo, perdón, sino que es tierra firme. En la actualidad, lo que se conoce, lo que se entiende que habría sido en aquella época bastante crecida, porque obviamente han pasado los años. Recordemos que han pasado alrededor de 1250 años, porque es 1250 años antes de Cristo, más los 2020 años, 2021 que hemos pasado después de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de años bastante grande, más de 3000 años. Entonces, obviamente con el tiempo esa parte ya es una parte pantanosa donde se ha bajado bastante el nivel del Mar Rojo, que se ha retirado bastante. Pero ahí es donde sucede, entonces aquí donde le estoy marcando con azul para que ustedes vean, es donde sucede este paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Avanzan y ustedes se podrán preguntar, ¿por qué no siguieron esta flecha verde para llegar a Canaán mucho más rápido? Esta es una hipótesis que algunos historiadores han hecho, pero que no tiene base en ninguna Biblia, desde el punto de vista bíblico. Y se supone que al estar el desierto de Shur, aquí precisamente en este lugar, era casi imposible poder pasar por el mismo, porque es un desierto muy árido, para poder llegar al menos a la franja de Gaza, que es esta que les estoy marcando. Déjame quitarle el color para no confundirlos con tantas cosas. Pero aquí en la franja de Gaza, ya llegando aquí, ya estaban entrando en la tierra prometida. Ya estarían prácticamente en Canaán. Recordemos que aquí estaba Jericó, es la ciudad más antigua. Canaán es el nombre, pero obviamente abarca todo esto, desde Gaza obviamente hasta acá arriba, aunque más el norte que el sur, porque recordemos
que hacia el norte estaban más concentradas las tribus y, y precisamente fue el sitio donde empezaron a asentarse, aunque Jerusalén, como saben, está más al sur. Bueno, voy a deshacer lo que hice anteriormente eh, y voy a hacerles ver cuál es precisamente lo que se supone que haya, déjame borrar aquí porque alguien tal vez sin querer ha hecho algún rayón en el mapa. Eh, Bien, lo que quería decirles es que aquí el paso que yo les narraba hasta al menos la Franja de Gaza hubiese sido prácticamente imposible para ellos. Moisés lo conocía, los israelitas sabían porque ellos mismos precisamente habían pasado a Egipto, habían caminado hasta Egipto, y es prácticamente imposible pasar por esa región, igual también por esta región desértica, que es una región donde a ellos le hubiese costado años transcurrir por ella y hubiesen muerto por falta de agua. ¿Qué hicieron entonces? Siguieron la ruta que Dios les había indicado, que es precisamente bordeando el Mar Rojo para poder tener ellos acceso al agua. Por eso es que entendemos que al salir de Egipto no van directo a Canaán por una vía más corta, sino que van por la vía donde pueden preservar la vida teniendo acceso al agua. Entonces, sí pasan por el desierto, pero pasan cerca del el Mar Rojo, o sea, pasan directamente por un lugar donde pueden acceder al agua. Otra cosa que nos dice el por qué pasaron por allí, no por el norte, porque acá hay poblados, ¿verdad? Ustedes han visto, miren, lo que nosotros tenemos aquí encima no tiene poblados ninguno. Y esta es, digamos, la franja del mar Mediterráneo, donde no hay ciudades, donde no hay posibilidades de acceder a comida, donde no hay prácticamente vida. Sin embargo, pasando por Mara, Elim, y llegando al monte Sinaí, el Horeb, que pues es precisamente esto que les estoy marcando con azul, abajo al sur, eh, van pasando por pueblos. Y claro, pasar por pueblos indica poder llegar a adquisición de agua, de alimentos, ayudas, etcétera. Y de allí van subiendo. Aquí está el desierto de Parán, que también para ellos es un poco duro, y se encuentran con el Negev, que es un desierto sumamente fuerte, por el cual no pueden, obviamente, pasar por allí, recorren, pero no pueden quedarse mucho tiempo, regresan a este poblado, Cades, que es siempre llegar a un poblado, es para ellos un signo de esperanza, porque es un signo de vida. Vuelven de nuevo a encontrarse con el Mar Rojo, el otro, digamos, pluvial del Mar Rojo, hasta seguir entonces arriba, bordeando el Mar Muerto. Ellos llegan a un sitio que les permite entrar en la tierra prometida. Aquí es la entrada de la tierra prometida. Voy a borrar lo que he hecho anteriormente para que nos concentremos en algunos puntos. Vamos a ir al punto del monte Sinaí. ¿Qué es lo que pasa en el monte Sinaí? Ahí es donde Dios interactúa tanto con su pueblo que se da cuenta de que el pueblo no obedece a la ley moral natural que tiene sembrada en su corazón. Lamentablemente el pueblo se ha alejado de él. El pueblo, a pesar de que él ha sido el protagonista de todo este movimiento, este éxodo, el pueblo, sin embargo, no obedece a Dios, se refugia en los ídolos, y Dios siente la necesidad de que el pueblo tenga unos mandamientos. Y ahí es donde entonces en el monte Sinaí Dios ofrece los mandamientos. ¿Ya? Vamos a detenernos un poquito aquí. Vamos a detenernos, voy a dejar de compartir la pantalla, porque quiero que nos detengamos un poquito en este aspecto de los mandamientos.
Dios da unos mandamientos, ¿verdad? Y sus mandamientos son precisamente para que el pueblo pueda obedecer eh, estos mandatos del Señor y pueda seguir esa ley moral natural que Dios ya había inscrito en el corazón del hombre. Dios lo había hecho desde la creación de Adán y Eva. Desde el mismísimo momento de la creación, Dios ya había inculcado en el alma del ser humano eh, la ley moral natural. Sin embargo, ustedes saben por todo lo que hemos estudiado hasta ahora que el hombre no obedece a la ley moral natural. Entonces, el hombre necesita una ley externa, no solamente la de su conciencia, sino algo externo que le ayuda a reflexionar sobre su comportamiento y a decir, ok, esto está bien o esto no está bien. Esto sí obedece a Dios, esto no obedece a Dios, esto sí es eh, seguir a Dios, si es el bien que Dios nos ha dado, y esto sin embargo no lo es. Entonces puede hacer lo que se llama el discernimiento, poder darse cuenta entre una cosa y la otra. ¿Qué es lo que pasa con los mandamientos? Dios quiere eh, dirigir precisamente unos mandamientos en torno a su figura, a Dios, como los primeros tres mandamientos, y los otros en torno al prójimo. Como ustedes saben, a partir del mandamiento cuarto, honrar al padre y madre, hasta el mandamiento número 10. Vamos entonces a la entrega de las tablas de la ley. Las tablas de la ley que son muy importantes para el, el pueblo que empieza a alejarse de Dios, pero Dios quiere que ellos tengan una norma, una regla para poder mantener su alianza con el pueblo. Vamos a buscar el Éxodo, pero el capítulo 20. Capítulo 20 del Éxodo, empezando por el versículo 1. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo Yahvé, soy tu Dios, te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Oigan, esta es clave porque este mandamiento que nosotros decimos, amarás a Dios sobre todas las cosas, Dios nos está diciendo que lo tengamos solamente a Él. O sea, es el mandato del monoteísmo. Monoteísmo quiere decir un solo Dios. Es el mandato del monoteísmo. No habrá para ti otros dioses delante de ti. Y viene el versículo 4 del Éxodo 20, versículo 4, que siempre es un poquito difícil de dialogar con los protestantes, que dice, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y ahora quiero dialogar con ustedes porque esto siempre es un punto discordante con nuestros hermanos evangélicos, los protestantes, ¿verdad? Yo quiero que nosotros dialoguemos sobre esto y quiero escucharlos a ustedes, la opinión que ustedes tengan, porque quiero que dialoguemos sobre esto. Dios dice, no te harás escultura ni imagen alguna. Escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. O sea, Dios no quiere que se haga imagen, no quiere que se haga escultura. Hay religiones que siguen al pie de la letra este mandamiento, al punto de que ellos no sacan ni siquiera retratos de sí mismos, ¿verdad? Ni siquiera que le hagan retratos a ellos. Y siguen unas normas muy antiguas, obviamente, porque Dios dijo que no había que hacerse imagen, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo del agua, ni nada. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Por qué, si Dios ha dicho esto, sin embargo nosotros tenemos imágenes?
No solamente imágenes religiosas, tenemos también fotos. Cuando salimos nos sacamos fotos. Cuando queremos algún recuerdo, sacamos alguna foto. ¿Por qué nosotros sacamos esas fotos si Dios nos ha dicho que no nos hagamos escultura ni imagen alguna? Quiero que comentemos sobre esto porque creo que es muy importante. El que quiera intervenir puede abrir su micrófono y puede tranquilamente expresar su idea. Quiero escucharles. ¿Cómo está, Padre Humberto? Marcelo, desde Argentina. Hola Marcelo. ¿Puedo participar yo o no? Absolutamente, claro que sí. A ver, Claro que sí. bueno, en realidad las imágenes no están prohibidas. Lo que están prohibidos son los ídolos. Hay que encontrar la diferencia entre ídolo e imágenes. Por ejemplo, Éxodo 23 dice, no te harás otros dioses fuera de mí. Por eso hay que leer del versículo del 23 para comprender el 24. Porque fíjese, si Dios se contradice, Ujú. pues en Éxodo 25, 18, ¿por qué manda hacer los querubines sobre la tapa del arca de la alianza de donde él iba a hablar? O sea que las imágenes no están prohibidas. O por ejemplo, número 21, 8, donde manda hacer la serpiente de bronce. O por ejemplo, Primera de Exactamente. Reyes 6, 7, donde manda que el templo de Salomón estaba repleto de imágenes, había querubines altísimos. El problema no está en que se hagan imágenes. El problema es que pongamos a la imagen como Dios, como pasó con el becerro de oro. Escucha Israel, Exactamente. este es tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces, Dios, como ellos venían saliendo del pueblo de, Israel, de Egipto, que Egipto tenía imágenes de lo que había en el cielo, Horus, Anubis, todas las imágenes de los que están en el cielo, en la tierra y debajo del agua, entonces Dios le venía prohibiendo eso a ellos, porque ellos venían mamando de esa base de Egipto, porque Egipto cuando uno estaba esclavo tenía que manejarse con la ley de Egipto y con los dioses de Egipto y todo. Pero por eso venía la prohibición. Pero no está prohibida la imagen, porque por ejemplo, el Salmo 105, 15 nos dice, no, tienen ojos y no ven. Todo lo que usan los hermanos separados, para refutarnos nosotros. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. Y en ese momento hay que ver el contexto. Israel estaba peleando con los pueblos paganos. Entonces dice, en ese momento dice que sean como ellos los que la fabrican. Y entonces ahí está, ve las imágenes de los católicos, las imágenes de los católicos. Y no es así. Hay que tener una diferencia, que eso después sería un tema lindo para darlo, padre Humberto, de ídolos e imágenes. Hay que tener es parte apologética, ¿no es cierto? Pero hay que tener Claro, conocimiento. claro. Gracias, padre Humberto, disculpe. Gracias a ti por tu intervención y precisamente me has introducido en el tema que yo quería precisamente tocar ahora, que es precisamente esa diferencia entre el ídolo y la imagen. Dios lucha contra la idolatría, no contra las imágenes. Cuando en Éxodo 20, en los mandamientos, Dios nos dice de no hacernos imágenes y no nos dice a nosotros, lo dice precisamente a un pueblo que se había alejado de él. No lo está diciendo a nosotros hoy, lo ha dicho a ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo que ellos estaban idolatrando las imágenes, o sea, se estaban haciendo imágenes de dioses falsos y estaban postrándose delante de ella. Por eso es que Dios dice, no, no quiero imágenes. Imagínense un papá que llega a la casa y encuentra a su hijo jugando con plastilina, ¿no? Saben, con la masilla, que en otros países le llaman masilla, la plastilina, jugando con plastilina, pero hay plastilina por todas partes, pusieron plastilina en el piso, pusieron plastilina en las paredes, las camas, todo está lleno de plastilina. ¿Qué es lo que va a decir ese papá o esa mamá? No quiero saber de plastilina, me van a botar todas esas plastilinas para para la basura y no quiero saber de plastilina. ¿Por qué? Porque es un enojo muy grande para el padre que una cosa que está hecha para jugar y hacer unos muñequitos o algo, pues hayan hecho un desastre en la casa. Lo mismo pasa con Dios. Dios no quiere no es que Dios no quiere que hagan imágenes, es que Dios dijo, no quiero imágenes. Es porque Dios estaba enojado tanto porque las imágenes las estaban convirtiendo en ídolos. Entonces, Dios nunca va a ser un iconoclasta.
Iconoclasta quiere decir todas esas personas que odian las imágenes, que las rompen y tal, son los iconoclastas sumamente equivocados. Dios no es un iconoclasta, Dios es un antiídolo, eso sí. Dios lucha contra el ídolo, Dios no lucha contra la imagen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque precisamente Dios, y es lo que comentaba el hermano anteriormente, y es lo que les tengo preparado también para comentarles, que ustedes si quieren pueden anotarse por ahí, para que cuando hablen con algún hermano protestante, puedan ustedes decirle, mira, ¿qué contradicción entonces hay aquí? Si tú me estás diciendo que Dios no quiere imágenes. Eso es en Éxodo 20. Sin embargo, en Éxodo 25, del 16 al 22, dice, en el arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. Y en sus dos extremos forjarás a martillo dos querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la tapa, y estarán uno frente al otro, con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca, y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde allí, desde ese espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Eso es Éxodo 25:16. Pero en Números 21, del 8 al 9, Dios dijo, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre el asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Fíjense, una curación que solamente puede venir de Dios, porque Dios mismo fue el que mandó a construir esa serpiente y que dijo que cuando la miraran quedaría curado. Obviamente la serpiente no va a curar, cura Dios. Pero Dios dijo, se van a curar mirando la serpiente. Números 21 del 8 al 9. Esto es palabra de Dios. Primera de Reyes 6:23. Primera de Reyes 6:23 dice, en el lugar santísimo hizo dos querubines de madera de olivo. Cada uno medía 5 metros de altura. Las alas del primer querubín medían 2,5 metros cada una, de manera que había 5 metros desde el extremo de una de sus alas hasta el extremo de la otra. El segundo querubín medía también 5 metros. Los dos querubines tenían la misma dimensión y la misma forma. Uno y otro medían 5 metros de altura. Salomón puso los querubines en medio del recinto interior. Estos tenían las alas desplegadas. Un ala del primer querubín tocaba el muro y un ala del segundo tocaba el muro opuesto, y las alas extendidas hacia el centro de la casa se tocaban una con otra. Eso es Primera de Reyes 6, del 23 al 27. Pero si nosotros queremos seguir, Primera de Reyes 7, del 28 al 30, estaban hechos de la siguiente manera. Tenían unos paneles encuadrados en un armazón. Sobre estos paneles habían figuras de leones, de toros y de querubines. Y lo mismo sobre el armazón. Tanto arriba como abajo de los leones y toros habían unos adornos en bajo relieve. Cada soporte tenía 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce y esfuerzos en sus 4 patas. Estos refuerzos estaban fundidos debajo de los recipientes de agua sobre el lado opuesto de los bajos relieves. Entonces, ¿Dios está de acuerdo con las imágenes? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría Dios él mismo contradecirse? Decir no hagan y después decir hagan. ¿Dios puede contradecirse? No sería Dios si hubiera una contradicción. Entonces no hay una contradicción en Dios, sino que hay precisamente una contradicción
en la interpretación, y es ahí donde yo quiero ir. La interpretación no es lo mismo interpretar el texto desde un sentido teológico que interpretarlo al pie de la letra. Si yo lo interpreto al pie de la letra, dice, no te harás imágenes de arriba del cielo, ni de abajo de la tierra, ni de... Y después dice, y ahora construye unos querubines, y ahora coloca una serpiente, y ahora unos leones, y ahora... Y tú dices, pero espérate, entonces, ¿qué pasó aquí? Porque eso es interpretado al pie de la letra. Vas a decir, pues Dios no es Dios. Dios no es realmente Dios si se está contradiciendo. Entonces, la contradicción no viene de Dios. La contradicción viene del modo en el cual nosotros interpretamos el texto y el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no es contradictorio. El mensaje de Dios no va en contra de las imágenes. Porque si fuera en contra de las imágenes, entonces habría una contradicción en la Biblia. Y no hay contradicción en la Biblia. Lo que hay es una contradicción es quien interpreta la Biblia, que la interpreta al pie de la letra, y la Biblia no se puede interpretar al pie de la letra. Porque, como les digo, hay frases de la Biblia que si nosotros lo interpretamos al pie de la letra, nosotros estamos equivocados. Por eso es que si nosotros fuéramos a interpretar al pie de la letra la Biblia, encontraríamos contradicciones, porque la Biblia no se interpreta al pie de la letra. La Biblia, para interpretarla, tenemos que interpretarla con un lenguaje teológico. Entonces, el lenguaje teológico es muy diferente. Fíjense, fíjense. El libro de Josué, Josué capítulo 10, versículo 12. Josué dice, ese día en que Yahvé entregó a los amorreos en mano de los israelitas, Josué le dijo a Yahvé en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. El sol se detuvo y nosotros ahora entendemos que el sol no se mueve, que es la tierra la que se mueve alrededor del sol, ¿verdad? Y que si la luna se hubiese detenido o la tierra se hubiese detenido, hubiese provocado un caos tan grande en el universo que todo hubiese explotado, porque acuérdense que van a una velocidad bastante grande, que no pueden detenerse, si no la inercia hubiese acabado con todo lo que hay alrededor. La Biblia no puede interpretarse al pie de la letra, es un error garrafal, grandísimo, interpretar la Biblia al pie de la letra. La Biblia se interpreta desde el mensaje teológico, porque la Biblia está escrita con mensaje teológico, no está escrita con un mensaje textual. Fíjense, si ustedes van a buscar ese texto, ¿verdad? El Éxodo 20 que hablábamos, y lo interpretamos no al pie de la letra, sino que lo interpretamos desde el punto de vista teológico, podríamos entender por qué Dios le ha dicho que no se hagan imágenes. Y es porque Dios no quiere que el pueblo caiga en la idolatría. Lo que les comentaba de la plastilina, el papá que llega a la casa y encuentra que el niño jugaba con plastilina y acabó con todo. No quiere saber de la plastilina, no. Sáquenme eso, bótenme eso. ¿Por qué? Porque el padre no quiere que usen la plastilina de un modo equivocado para rayar la casa, para pintar la casa o para regar las cosas, sino para usarla de buen modo. Pero el padre no está en desacuerdo con la plastilina, está de acuerdo con que su hijo la use, pero que la use bien. Lo mismo pasa con Dios. Dios no está diciendo que no a la imagen, sino que la usen de otra manera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la imagen y el ídolo? Y aquí es donde yo quiero alguna intervención de parte de ustedes. El que quiera hablar puede abrir su micrófono
tranquilamente y puede intervenir. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es diferente entre la imagen y el ídolo? Eh, para mí, el ídolo es mi capricho, no querer entender lo, cómo se debe de entender. Y otra cosa no es el ídolo. Porque si vemos las cosas desde el punto de vista teológico o como las vemos como Dios las dice, pues vamos a poder entender lo que queremos. Pero si nos cerramos a que no es así, pues así lo entendemos. Muy bien, gracias hermano por tu reflexión. ¿Alguien más que quiera dar también su opinión? Sí, bueno, hola, buenas tardes. Habla Berto Martínez de Nueva York. Bueno, un ídolo se considera o pasa a considerarse un ídolo cuando nosotros llegamos a cometer el error de adorarlo como si fuese un dios. Entonces, al no serlo, eso se llama idolatría. Y eso es lo que precisamente el mensaje nos dice, que no quiere que nos hagamos, que tengamos otros dioses más que él, porque él es un Dios celoso. Entonces, si tenemos una escultura, pero solamente la utilizamos como para recordarnos a lo que está representando, no para darle culto ni para adorarle, entonces eso no es malo. Pasa a ser idolatría cuando le damos culto como si fuese un Dios. Precisamente, exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Buenas noches. La imagen, la diferencia entre ídolo e imagen, la imagen se venera, el ídolo se adora. Así entiendo yo. Muy bien. Gracias por tu intervención. ¿Alguien más? Padre, en este caso yo puedo concebir de que una imagen de un santo, por decírselo así, él me recuerda, ¿verdad? La vida que llevó y me motiva, me invita a través de su historia a poder seguir el camino hacia Dios, ¿verdad? A poder contemplar la imagen. Ahora, ya al convertirlo en ídolo, ya sería eso de poder darle el culto a la adoración. Y sabemos de que es ahí donde Dios marca la diferencia, que el único digno de adoración es Él, nuestro Padre. Eso es lo que puedo entender. Muy bien. Padre, ¿me escucha? Sí. Le quería hacer la pregunta en el sentido de la serpiente. Vio que mandó el Señor a mirar la serpiente, pero después pasó a ser como el ternero de bronce, ¿puede ser o no? Sí. Ya, eso Sí. nomás. Gracias, padre. Sí. Claro, pasa con la serpiente algo muy curioso. Dios quiere colocar una imagen como punto de referencia para hacer la curación. O sea, Dios quiere de alguna manera que regresen a Él, que vayan a Él. Pero como Dios no es material, Dios no está en un lugar específico, porque Dios está en todas partes. Al no estar en un lugar específico, Dios quiere simbolizar su presencia con algo, ¿verdad? Y por eso es que hace esta imagen de serpiente, que quien la mirara podría sentirse curado. Pero esta curación no viene de la imagen. O sea, Dios quiere que miren la imagen, pero ¿es para qué? Para conectarse con Dios, porque es un mandato de Dios. Dios ha querido que miren la imagen. Entonces, mirando la imagen es como si miráramos a Dios, entre comillas, ¿verdad? No es que la imagen sea Dios. Fíjense que la misma situación pasa en la actualidad. No es que esa serpiente fuese Dios, sino que Dios la ha colocado allí como un signo material para conectarse con su presencia, aunque Dios está en todas partes, pero Dios quiere que en un lugar específico poder colocar algo material que la gente pueda ayudarle a conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario cualquiera puede decir, bueno, en cualquier parte puedo
recibir la curación. Dios está en todas partes, sí, pero Dios quiere que tú vayas a un lugar específico, porque Dios quiere que tú hagas algo, que tú te muevas, que tú camines y que tú vayas y mires esa serpiente. Y por eso es que Dios hace eso. Claro, el pueblo después tergiversa todo eso, porque acuérdense que todo el problema del pueblo de Israel es cómo el pueblo se aleja, tergiversa completamente el mandato de Dios, y entonces se crea un ternero, se crea ídolos, y pues una idolatría horrible que pasa por el desierto, que ustedes ya lo conocen bastante bien a través de la historia de la salvación. Pero no es la imagen, no es la imagen, es lo que hacemos con la imagen, ¿verdad? Lo que prácticamente casi todos los hermanos han comentado. La diferencia entre imagen y ídolo es que la imagen de por sí, la imagen sola, es como su nombre lo indica, es una imagen de algo. Una serpiente es imagen de una serpiente, no es la serpiente, es una imagen de una serpiente. Una foto es una imagen mía, una foto de mi padre es una imagen de mi padre, una escultura es una imagen de algo, ¿verdad? De algo. Ahora, esa es la imagen es simplemente una reproducción de la imagen de algo, una reproducción de algo. Sin embargo, un ídolo sí es diferente, porque un ídolo es cuando ya yo le doy a esa imagen un poder o de alguna manera un poder o un algo que no le corresponde, ¿verdad? Un rol que no le corresponde. Cuando ya entonces ellos se hacen un becerro, él le estoy dando un rol que no le corresponde. Ahora, si Dios hubiese dicho, los que son picados por becerro, vayan y la miren y se quedarán curados, es diferente porque es Dios el que está haciendo la curación, y la imagen no está simbolizando el Dios, ni la imagen está curando, sino simplemente está dando una referencia desde el punto de vista material. Pero lo que hacen ellos es que tergiversan completamente, se construyen ese becerro, se construyen esos ídolos y comienzan a adorarlo, ¿verdad? Igual hubiese pasado con la serpiente, perdón. Si la serpiente ellos lo hubiesen comenzado a adorar, entonces sí estaríamos ante la presencia de una idolatría. Pero lo que dijo Dios es simplemente mírenla y quedarán curados. Dios no le ha dicho denle culto a la imagen, ni tampoco le están diciendo adoren esa imagen o esa serpiente. Dios le está diciendo simplemente mírenla y van a quedar curados. Y creo que es una aplicación a la actualidad. Las imágenes nos han servido. Padre, disculpe que le corte. Sí, yo hasta ese momento sé que le manda a mirar y que el que miraba quedaba sanado, pero después pasan a adorarlo, ¿puede ser o no? Que le llaman Necustán, algo así. ¿Puede Que ser o ya en no? un momento donde ya tú confundes el rol de la imagen, es cuando empieza a surgir la idolatría. O sea, la idolatría cambia cuando tú el rol de la imagen lo cambias. Quien sea. Puede ser un sacerdote, puede ser cualquier persona que cambia el rol de una imagen, entonces comienza a ser idolatría. Porque el rol de esa imagen Dios lo dio muy claro. Mírenla y van a quedar curados. Dios no está diciendo adoren esa imagen. Dios no está diciendo adoren esa serpiente. Dios simplemente está diciendo miren esa serpiente y van a quedar curados. Entonces, ahí es donde viene el proceso que hace Dios con su pueblo para que el pueblo entienda Padre, si yo le que la digo le adoro, no imagen le estoy tiene... adorando, ¿verdad? Disculpa que Porque me para estás mí, interrumpiendo, no me estás cuando dejando terminar. le digo le adoro a usted, pero le digo de palabra, no le estoy adorando porque le digo le adoro, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estamos diciendo que muchas veces pasa, y disculpa porque como me has cortado, no logro seguir la idea, pero quería terminar la idea anterior, pero bueno, me conecto con esta que estás diciendo. Cuando tú dices te adoro a alguna persona, o entre los novios generalmente, los esposos y eso se dice te adoro o lo que sea y tal, muchas veces lo que está pensando es un nivel de amor muy grande y tal, pero no es una adoración como tal, ¿verdad? Entonces, es simplemente, yo podría decir, es una metáfora. Entonces, de modo metafórico no hay problema ninguno.
O sea, cuando uno habla de modo metafórico, no hay problema. Si tú, por ejemplo, dices a una persona, te adoro porque te quiero mucho, no estás adorando a la persona, estás usando una metáfora. O sea, estás queriendo decir te amo mucho, pero simplemente te amo, no estás diciendo te adoro. En realidad, adoración solamente a Dios. Bueno, yo creo que obviamente si Buena, no el tiempo en esto, quiero cortar un poco porque tendríamos que terminar con el éxodo, si no nos va a dar tiempo hoy y ya el tiempo se nos está viniendo encima. Pero creo que han entendido bien y me interesa que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre la imagen y el ídolo. Y entre una cosa es la veneración y otra cosa es la adoración. Obviamente adoración solamente a Dios. Nosotros en la iglesia sí podemos venerar las imágenes como también veneramos a los santos, porque no es adoración. Veneración es como una especie de amor, digamos de alguna manera no es eso, pero para que ustedes más o menos lo entiendan, ¿no? Especie de amor venerable, de veneración, pero que no es adoración. La adoración sí tenemos que tener claro, entendido que adoramos solamente a Dios. Se puede hacer alusión en adoración solamente a un objeto y lo hacemos a la cruz, pero es porque estamos adorando a Dios. Estamos adorando a Dios en el acto del beso de la cruz, cuando hacemos la adoración a la cruz, que lo hacemos el Viernes Santo. Pero en realidad no estamos adorando un madero, estamos adorando a Dios. ¿Ya? Pero se le dice adoración a la cruz, se ha tomado esa nomenclatura, pero vuelvo y repito, es estilo metafórico, ¿verdad? Es una metáfora, como cuando dices a alguien te adoro o lo que sea y tal, pero realmente no estamos haciendo un proceso de adoración, solamente adoración es a Dios. Cuando adoramos la cruz, estamos adorando a Dios, no al madero, no a la cruz como madero, sino a Jesús, a Dios, hecho hombre por nosotros, muerto en la cruz. Y eso lo tenemos que entender muy bien porque si no vamos a confundirnos completamente. Tengo que seguir, discúlpenme, pero obviamente el tiempo apremia. Yo solamente quería dejarles estas cositas así. Luego vamos a tener la posibilidad de cuando hablemos de apologética, de ya trabajar este tema mucho más a fondo, pero ahora estamos simplemente introduciendo el tema para que ustedes más o menos tengan una idea y cuando se encuentren con esta realidad entiendan que primero la Biblia no se puede interpretar al pie de la letra, segundo no es lo mismo imagen que ídolo, tercero no es lo mismo adoración que veneración. Todas estas cosas es sumamente importante tenerla en cuenta. Y luego de los mandamientos, cuando Dios obviamente ya le da todos los mandamientos, ustedes ya los conocen, no los voy a nombrar porque ustedes ya conocen el tercer mandamiento de santificar las fiestas y de ahí en adelante los 10 mandamientos, van los judíos a la frontera, lo que es hoy Jordania, que es la frontera del río Jordán, y entran desde Jordán, lo que hoy es Jordania, a lo que hoy es Israel, o sea, a la tierra prometida, y entran bordeando el Mar Muerto hasta llegar al río Jordán, y por ahí se introducen en la tierra prometida, que es como un bautismo también, de alguna manera, pasando por el río Jordán, porque ellos vuelven a la tierra prometida, hacen la Pascua, hacen el paso y vuelven a la tierra prometida. Ustedes saben que obviamente Moisés no entra en la tierra prometida y ahí entonces comienza Josué, la época de los jueces, que es también una época cortita en la historia de Israel, porque después viene la época más prodigiosa, que es la época de los reyes, pero es también sumamente importante. El tiempo se nos va agotando, cada vez es menos, y yo sé que cada vez ustedes tienen más preguntas, más inquietudes. Ahora quiero utilizar este tiempecito antes de darle la bendición, porque ya el tiempo se nos está yendo encima. Antes de darle la bendición, quiero responder algunas preguntas que tengan o que les hayan quedado dudas o algún comentario o algo antes de pasar a la bendición. No sé si hay en el chat o si quieren hacer sus preguntas. En el chat hay una padrecito, preguntan si Dios es celoso, literal.
A ver, es metafórico también. Acuérdense que cuando hablamos de Dios, claro, esto lo vamos a hablar cuando trabajemos la Santísima Trinidad, cuando hablemos especialmente del tema de la Santísima Trinidad, vamos a ver cuando se habla de Dios, que se habla por analogía. Siempre hablamos de Dios por analogía. Dios no le podemos dar características humanas. De hecho, cuando decimos que Dios es Padre, no. Dios no es Padre, Dios es mucho más que Padre. Cuando decimos Dios es Madre, no, mucho más que Madre. ¿Por qué? Porque no le podemos poner una categoría humana. Porque lo humano es tangible, es limitado. Y Dios va mucho más allá porque Dios es infinito. O sea, cuando decimos que Dios es celoso, no es prácticamente desde el punto de vista humano, como nosotros entendemos el celoso humano, el celoso ser humano, desde el punto de vista material. Un hombre celoso, una mujer celosa. No. Dios simplemente no quiere que nosotros nos vayamos fuera del camino. ¿Por qué se los quiero decir? Yo sé que aquí me voy a entrar en algo bien profundo, que es Odisea, pero solo voy a dar superficialito porque si no, no vamos a terminar hoy. Cuando hablamos de Dios y decimos que Dios es celoso, no es porque Dios tenga una intención con nosotros como que, tú me tienes que amar solamente a mí, como si Dios fuese un ególatra. Un ególatra quiere decir una gente que se siente importante y todos tienen que darle adoración y tal. No lo crean así, no lo crean así porque no es así. Dios no es un celoso como un hombre posesivo de la mujer que dice, no, tú no puedes hacer esto, tú no. No. Dios simplemente, cuando se dice en la Biblia muchas veces que Dios es celoso, es entendido, para que nosotros entendamos desde el punto de vista espiritual, es Dios que no quiere que te salgas del camino. Es Dios que no quiere que te equivoques, ¿verdad? Es como un papá bueno, un papá que le dice a su hijo, mira, no vayas a hablar con aquella persona porque sabe que es una persona mala. Y le dice, solamente toma consejos de mí, los consejos que te estoy dando. Pero no es porque el padre quiera sentirse importante, de que su hijo tiene que obedecerle solamente a él, no. Sino porque el padre no quiere ver a su hijo en malos caminos. ¿Ya? Entonces, lo mismo aplíquenlo a Dios. El Dios que hablamos que es celoso, no es porque es un Dios posesivo que no quiere que nosotros adoremos otros dioses ni nada por el estilo, ni porque Dios se siente importante que solamente a Él hay que adorarle. No, es un Dios tan bueno y tan misericordioso que no quiere vernos en una situación de alejamiento de Él, en una situación equivocada, de un Dios equivocado, que nos alejemos de la verdad, que nos alejemos de Él, porque obviamente esa es la fuente de la misericordia, es la fuente del amor. Entonces, cuando hablamos de un Dios celoso, es que Dios nos quiere para Él, porque Dios sabe que en Él nosotros vamos a tener vida eterna. Y si nos alejamos de Él, Él sabe que nosotros simplemente vamos hacia la ausencia de Dios, hacia la perdición. Entonces Dios no quiere que nos perdamos y por eso es celoso, pero pongámoslo entre comillas porque no es como el celoso humano, ¿ya? Es como el celoso desde el punto de vista espiritual, que no quiere que nosotros nos perdamos ni que nos vayamos hacia caminos que no son, ¿no?, los caminos de Dios. Amanda pregunta, ¿será que hay personas que adoran a las imágenes en nuestros tiempos? Miren, ahora que tocan ese tema, que es un tema sumamente importante, no solamente hay gente que adora imágenes, sino que hay gente que ha hecho religiones con las imágenes, algo que la Iglesia Católica no ha absolutamente hecho. Y ustedes saben que hay muchas personas, sobre todo los que acuden a brujería, espiritismo, santerías y cosas que no tienen nada que ver con nuestra religión, nada que ver con nuestra religión. Sí adoran imágenes, sí muchas veces han equivocado
el rol de la imagen y han creado incluso religiones en torno a las imágenes, sobre todo la santería, el espiritismo, el vudú, etcétera, etcétera, que son muchísimas religiones que se han creado en torno a las imágenes. ¿Por qué? ¿Lo han hecho de maldad? No, no es maldad, no es maldad. Es simplemente ignorancia religiosa. ¿Por qué? Porque son personas que obviamente ignoran la Biblia, no conocen la Biblia, no conocen la religión católica en realidad. Entonces se alejan de la religión, se alejan de lo que nosotros entendemos por venerar las imágenes, entonces comienzan a adorarla y de alguna manera sí se han equivocado. Sí, sí hay personas, muchas personas. No lo hacen por maldad. Vuelvo a repetir, yo quiero que me entiendan, no es que tenemos que a estas personas ahora maltratarlas ni nada como si lo hicieran de maldad, no. Son pobrecitas gente que no han tenido la formación religiosa necesaria y sí, muchas veces han equivocado el rol de la imagen y muy probablemente la hayan confundido con Dios y las hayan adorado. Sobre todo, ¿quiénes son? Bueno, muchas personas, y si han estudiado, yo tuve la posibilidad de estudiar muy a fondo los movimientos espiritistas y de santería en Cuba, la religión afrocubana, que es sumamente fuerte, fuerte, fuerte. Y muchas de esas personas, tú te das cuenta que adoran imágenes. ¿Por qué? Porque sus vidas no cambian. Son gente muchas veces con una vida doble moral, no obedecen a ningún mandamiento, viven su vida como si fueran gente atea, pero cuando van a sus cultos religiosos, pues adoran las imágenes, les ofrecen incluso frutas, etcétera. Ya ahí se confunde el rol de la imagen y se llegan entonces a adorar imágenes que te das cuenta que se han tergiversado la religión porque se alejan completamente de lo que nosotros entendemos como religión, que cambia tu vida, cambia tu estructura mental completamente y te hace una conversión. Sin embargo, esas personas no convierten su vida, sino que al contrario están muchas veces en la perdición, en el maligno, el demonio. Y ahí es donde te das cuenta que muchas veces esa misma idolatría toca muchas veces también el satanismo y el culto al demonio. O sea, van casi de la mano, van casi de la mano. ¿Por qué? Porque es una equivocación errada completamente, es una adoración de imágenes muchas veces lo que se hace. Dinora tiene su mano levantada, no sé si es accidente o Ana también, Ana Tineo. También. Pueden abrir su micrófono si desea decir algo. Solo quería hacer una palabrita, pero estoy escuchando también la palabra del Padre. Es acerca de las imágenes. Voy a ser breve. Yo era una que no aceptaba las imágenes y quiero que cada uno lo que está viendo este taller, este estudio, lo escuche muy bien. Yo no la aceptaba. Hasta que me vi entre la vida y la muerte y una señora que fue a orar. Ese día me dijeron que ya estaba desahuciada y que no tenía cura. Que lamentablemente ya iba a morir porque los hogares empezaron a colapsar. Esa señora va y me ora y me dice, tú tienes algo que no acepta de la Iglesia Católica, que son las imágenes, y esas imágenes son símbolos. Yo le digo, no, desde ahora la acepto. ¿Qué tengo que hacer? Dice, vamos a hacer Rosario de la Misericordia y a tu promesa, que tú sales mañana. Oigan bien, yo cierro mis ojos, hacemos Rosario de la Misericordia y cuando ella se va, viene el sacerdote y me pone lo último que se hace en los enfermos para que ya se va a morir, la unción de los enfermos, me da la comunión y se va. A las 24 horas justas, comenzaron a sacarme sangre. Yo quedé completamente sanada con la promesa que hice de que iba a aceptar las imágenes de la Iglesia Católica, porque yo era católica de nacimiento, y que en todo mi cuarto yo iba a poner un cuadro, pero que el principal sería el de Jesús de la Misericordia en mi sala. Cuando yo regreso, me costó trabajo conseguir el cuadro, pero lo puse. Ya han pasado 26 años. Yo quiero que ustedes sepan que a través de ese cuadro de la misericordia, bendito sea Dios y alabado,
Personas que entraron a mi casa porque yo era una vendedora de mercancía, que yo no la conocía así, me decía, ay, ese cuadro, ¿tú sabes dónde hay una iglesia cerca? Me quiero confesar, o si no me decía, me quiero casar por la iglesia. Tú tienes un rosario, dámelo. Gracias a Dios que yo tenía una caja de rosario, porque desde que sobreviví de esa muerte segura que era inminente, yo me armé de rosario, de imagen y de todo. Y me decían, quiero que mi hijo haga la primera comunión y no sea en una iglesia. Yo no tenía que decir nada, la gente miraba en el cuadro, todavía lo mira porque me sigue pasando. Después, poco tiempo ya que el niño tenía 3 años, que yo tenía 3 años de haber vivido esto de las imágenes, aparece una muchacha y de ahí aparecieron que no puedo contarla porque van 26 años. Personas que se quedaban mirando el cuadro, pero se iban y no me decían nada más, me decían, ¿eres católica? Y sí, como yo era negociante, tenían mi número. ¿Sabe que a la 1:03 de la mañana me llamaban que se iban a quitar la vida, pero que el cuadro que yo tenía en la sala no la dejaba matarse? Y ahí comenzaba yo a hablarle por teléfono a una persona a través de ese cuadro, que es un papel que no tiene nada humano, solo es algo material, pero ahí estaba la presencia del Espíritu Santo para ordenarle a esa persona que no se quite la vida. Entonces, la imagen, dependiendo que tú no las adores, pero que hay que tener un símbolo, porque a veces no tenemos que decir somos católicos. Con ver nuestras casas, con ver nuestra forma de vestir y con ver esa imagen que usted tiene, ahí no importa, usted tiene un cuadrito como usted lo quiera tener, pero la persona va a recibir un llamado, lo va a recibir a través del cuadro insignificante que usted cree que es insignificante, pero el poder de Dios se manifiesta porque usted lo puso ahí, porque usted recibió una sanación como en devoción, que usted quiere que otra persona sane. Así como se sanaba la de la serpiente, pues a mí me ha pasado con el cuadro y le ha pasado a mucha gente que ha venido a mi casa, pero no es el cuadro que sana. Porque esa persona se fue a su casa y ahí que se iban con la navaja en la mano y de aquí estoy y me voy a hacer, yo no, espérate, le mando cita a Blick y comenzamos a hablar. A veces duramos hasta 1 hora, pero la señora y los señores no se han matado. ¿Por qué? Porque vieron la imagen de Jesús de la misericordia, que como decía Sor Faustina, donde está ese cuadro, se consiguen almas para el reino de Dios. Porque a veces no tenemos que hablar del Espíritu Santo que habla. Y el cuadro, la figurita que usted tiene ahí. Hacía rato que quería decir eso porque están hablando de la serpiente, no era la serpiente que sanaba, sino el mismo Dios. Amén. Exacto. Y es muy bueno que hayas dado este testimonio porque aquí se entiende este texto bíblico de la serpiente. Incluso ahora que hablabas del cuadro de la misericordia, hay también, por ejemplo, imágenes de algunos beatos que se han hecho santos. Incluso, por ejemplo, el caso de Juan Pablo II, ¿cuántas personas no se han curado con una imagen de Juan Pablo II y muchas veces personas que se han curado con una imagencita de plástico o de papel de algún santo? Y entonces tú te preguntas, ¿quién es el que te sanó? ¿Es la imagen? ¿Es el santo? No, es Dios. Pero Dios quiso utilizar como herramienta a ese santo o a ese beato o a ese cuadrito. ¿Por qué? Porque tú no equivocaste cuál era el rol, porque tú sabías que Dios es el que estaba curando, porque tú sabías que era Dios el que estaba interviniendo, pero lo hacía a través de algo. Lo mismo de la serpiente. Lo mismo de la serpiente, ellos sabían que se estaban curando porque Dios los estaba curando. Claro, ellos después equivocaron y empezaron a adorar y todo, pero de primer momento la idea de Dios es, miren la serpiente y yo los voy a curar. Lo mismo pasa con las imágenes en la actualidad. Y muchas personas utilizan sus imágenes y tienen sus imágenes y saben que la imagen no va a curarles, que la imagen no va a hacer un milagro, pero Dios sí la puede hacer a través de esa imagen, de ese instrumento que Dios utiliza. Ya faltan menos de 20 minutos y bueno, como siempre no tomamos el break en el medio, lo tomamos al final. Yo voy a darles la bendición y bueno, los voy a dejar con Vanesita que les va a dar los avisos. Vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a pedirle a ese Dios misericordioso, ese Dios que se manifiesta en todo momento, en toda situación,
que se manifieste también en cada uno de nosotros hoy en día, y que nos traiga su santa bendición, que se derrame su santa bendición a través de nosotros y a nuestros familiares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.